El FC Barcelona femenino se prepara para uno de los veranos más delicados de los últimos años. El club que dominó el fútbol europeo durante la última década enfrenta ahora un escenario donde las decisiones deportivas y económicas deberán caminar juntas. Varias jugadoras importantes terminan contrato el próximo 30 de junio, y la dirección deportiva está obligada a tomar decisiones que podrían marcar el futuro inmediato del proyecto. En medio de esa planificación aparece una pregunta inevitable: ¿cómo gestionar el final de ciclo de algunas referentes sin afectar la identidad competitiva del equipo? No se trata solo de renovar contratos o dejar salir futbolistas. Se trata de redefinir el equilibrio de una plantilla que ha alcanzado casi todo. Por eso, este mercado de verano promete ser uno de los más determinantes en la historia reciente del club. Durante años, el Barça femenino fue un ejemplo de estabilidad institucional y continuidad deportiva. Mientras otros clubes cambiaban constantemente de estructura, el conjunto blaugrana construyó una base sólida que permitió desarrollar un estilo reconocible. Sin embargo, el éxito también trae nuevos desafíos. Mantener a todas las figuras se vuelve cada vez más complejo cuando el crecimiento del equipo aumenta los salarios, las expectativas y las presiones económicas. El famoso fair play financiero ya no es un problema exclusivo del fútbol masculino. El fútbol femenino también empieza a convivir con estas restricciones. Y en el caso del Barcelona, la necesidad de equilibrio presupuestario obliga a revisar cada contrato con lupa. Este contexto explica por qué el club analiza con tanta cautela la situación de varias futbolistas importantes. Nombres que durante años parecían intocables ahora entran en un proceso de evaluación. No porque hayan perdido valor deportivo, sino porque la planificación exige priorizar ciertos perfiles para el futuro. La continuidad de las estrellas más jóvenes o estratégicas se vuelve fundamental en el nuevo escenario. Cada renovación representa una inversión a largo plazo. Y cada salida potencial abre un espacio para el relevo generacional que el club pretende impulsar. Esa es la lógica que domina la planificación actual. En este clima de incertidumbre aparecen nombres de gran peso dentro del vestuario. Futbolistas que han sido pilares del proyecto ahora esperan definiciones sobre su futuro. El silencio institucional aumenta la sensación de transición que vive el equipo. No es una crisis deportiva, porque el Barça sigue compitiendo al máximo nivel. Pero sí es un momento de redefinición estructural. Los clubes dominantes rara vez cambian de rumbo mientras ganan. Sin embargo, incluso los proyectos más exitosos necesitan renovarse para seguir siendo competitivos. Y eso es exactamente lo que el Barcelona parece estar intentando hacer. Dentro de este panorama, cada decisión tiene una carga emocional evidente. El fútbol femenino del Barça no se construyó solo con talento, sino también con liderazgo interno. Jugadoras que entendieron el proyecto cuando todavía estaba en crecimiento hoy representan la identidad del equipo. Por eso, cualquier cambio en ese núcleo histórico genera debate entre aficionados y analistas. La cuestión no es solo deportiva. También es simbólica. ¿Hasta qué punto un equipo puede reinventarse sin perder la esencia que lo llevó al éxito? Es en ese punto donde aparece uno de los casos más delicados de toda esta planificación. Una jugadora que, sin ser siempre titular indiscutible, representa una de las figuras más respetadas dentro del vestuario. Su nombre está ligado a una era de títulos y crecimiento institucional. Y ahora, cuando el club mira hacia el futuro, su continuidad empieza a ponerse en duda. Se trata de Marta Torrejón, una de las capitanas históricas del Barcelona femenino. Marta Torrejón es mucho más que una futbolista dentro del Barcelona. Su historia con el club atraviesa más de una década de crecimiento, títulos y consolidación del proyecto femenino. Llegó cuando el Barça todavía construía su identidad en el fútbol europeo. Y se mantuvo cuando el equipo comenzó a convertirse en una referencia mundial. Durante 11 temporadas defendió el escudo blaugrana con una mezcla de compromiso, profesionalidad y liderazgo silencioso. No siempre fue la figura mediática del equipo. Pero su presencia dentro del grupo siempre fue reconocida como fundamental. Esa combinación de experiencia y carácter la convirtió en una de las voces más respetadas del vestuario. A sus 36 años, Torrejón se encuentra en una etapa distinta de su carrera. Ya no ocupa el mismo rol que tuvo en los momentos de mayor plenitud deportiva. Sin embargo, su influencia sigue siendo evidente en el funcionamiento interno del equipo. Las grandes plantillas no se construyen solo con titulares indiscutibles.
También necesitan figuras capaces de sostener la cultura competitiva dentro del vestuario. Y durante muchos años Marta Torrejón ha cumplido exactamente ese papel en el Barcelona. Una referencia para las jóvenes, una líder para el grupo y una profesional ejemplar para el cuerpo técnico. La situación actual, sin embargo, coloca su futuro en una zona de incertidumbre. Su contrato finaliza el próximo 30 de junio, y por ahora, no existe confirmación oficial sobre una posible renovación. Las conversaciones internas del club se centran en definir prioridades dentro del proyecto deportivo. Y en ese proceso, la edad y el rol dentro del equipo se convierten en factores determinantes. No es una cuestión de reconocimiento ni de legado. Es simplemente la lógica con la que los clubes gestionan sus ciclos deportivos. Desde una perspectiva estrictamente futbolística, Torrejón nunca fue considerada una titular indiscutible en los últimos años. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de la alineación inicial. El liderazgo en el fútbol moderno no siempre se mide por los minutos en el campo. Muchas veces se construye en el día a día, en el vestuario, en la convivencia de un grupo que compite al máximo nivel. Y en ese aspecto, pocas jugadoras tienen el peso simbólico que posee Marta Torrejón dentro del Barça. Por eso, su posible salida genera una sensación particular dentro del entorno del club. No sería simplemente una baja más dentro de la plantilla. Representaría el cierre de un capítulo importante en la historia reciente del equipo. La despedida de una futbolista que acompañó prácticamente todo el proceso de crecimiento del Barcelona femenino. Una jugadora que levantó títulos nacionales, europeos y consolidó su nombre dentro de la identidad del club. La pregunta que surge ahora es inevitable. ¿Puede el Barça permitirse dejar salir a una figura tan representativa de su historia reciente? O, por el contrario, ¿la planificación deportiva obliga a tomar decisiones difíciles para proteger el futuro del proyecto? El fútbol femenino vive una transformación profunda en los últimos años. Lo que antes era un espacio con menos presión económica ahora comienza a adoptar estructuras financieras cada vez más estrictas. El crecimiento del negocio, el aumento de audiencias y la profesionalización del sector también traen nuevas exigencias de gestión. Y uno de los elementos que empieza a influir directamente en las decisiones deportivas es el fair play financiero. Un concepto que durante años dominó el fútbol masculino y que ahora empieza a impactar también en el fútbol femenino europeo. En el caso del Barcelona, este factor tiene un peso particular. El club atraviesa un proceso general de reorganización económica que afecta a todas sus secciones deportivas. El equipo femenino, a pesar de su éxito, no queda completamente al margen de esa realidad. La masa salarial debe mantenerse dentro de ciertos límites. Y eso obliga a revisar cada contrato, cada renovación y cada incorporación con criterios financieros muy claros. No se trata solo de talento o rendimiento. También se trata de sostenibilidad económica. Ese escenario explica por qué algunas decisiones pueden resultar difíciles desde el punto de vista emocional. Las instituciones deportivas no solo deben honrar su historia. También deben garantizar su estabilidad futura. Y en muchos casos, eso implica priorizar ciertos perfiles dentro de la plantilla. Las jugadoras más jóvenes o con mayor proyección suelen convertirse en inversiones estratégicas para el largo plazo. Mientras que las veteranas, incluso con gran trayectoria, pueden quedar fuera de esa planificación. Dentro de ese contexto aparece el caso de Marta Torrejón como una de las situaciones más complejas. No porque exista una duda sobre su compromiso o su legado, sino porque su continuidad debe analizarse dentro de un modelo económico más restrictivo. Liberar masa salarial puede convertirse en una necesidad para permitir otras renovaciones importantes. Y cuando el club debe elegir, las prioridades suelen inclinarse hacia las futbolistas que representan el futuro deportivo del proyecto. Este tipo de decisiones forman parte de la evolución natural de cualquier equipo dominante. Los ciclos deportivos no se mantienen eternamente con las mismas protagonistas. Cada generación de jugadoras termina cediendo espacio a la siguiente. El desafío para los clubes es gestionar esa transición sin romper la identidad competitiva que los llevó al éxito. Y ese es exactamente el reto que enfrenta el Barcelona en este momento. Por eso, más allá del caso individual de Torrejón, la cuestión central es otra. El Barça parece estar entrando en una fase de transición generacional que podría redefinir la estructura del equipo en los próximos años. La planificación deportiva del Barcelona no solo se centra en las posibles salidas.
también está profundamente orientada hacia la construcción del futuro. El club lleva tiempo trabajando en la renovación progresiva de su plantilla. La idea no es realizar una transformación abrupta, sino introducir nuevas piezas que aseguren la competitividad a largo plazo. En ese proceso aparece una operación que refleja claramente la estrategia del club, la incorporación de Julia Torres. La joven central de 17 años procedente del Sevilla femenino representa una apuesta clara por el talento emergente. Su llegada no es un movimiento casual dentro del mercado. El Barcelona ha decidido invertir alrededor de 300.000 euros en su fichaje, una cifra que marca un récord dentro del fútbol femenino español. Este dato revela hasta qué punto el club considera fundamental asegurar el desarrollo de nuevas figuras para el futuro. La apuesta por jugadoras jóvenes responde a una lógica estratégica muy clara. El fútbol femenino europeo está evolucionando rápidamente y los clubes que dominan hoy saben que deben anticiparse a los cambios. Formar o incorporar talento joven permite construir proyectos más sostenibles y competitivos. Además, ofrece margen de crecimiento deportivo y económico. En ese sentido, fichajes como el de Julia Torres simbolizan el inicio de una nueva etapa dentro del Barcelona. Pero cada apuesta por el futuro también tiene un impacto en el presente. La llegada de nuevas jugadoras reduce inevitablemente los espacios dentro de la plantilla. Y eso obliga a replantear el rol de algunas futbolistas veteranas. No es un proceso exclusivo del Barça. Todos los equipos que buscan mantenerse en la élite deben gestionar ese equilibrio entre experiencia y renovación. Sin embargo, cuando la transición afecta a figuras históricas, el impacto emocional suele ser mayor. En este escenario, la continuidad de Marta Torrejón se vuelve todavía más incierta. La planificación deportiva parece orientarse hacia una estructura más joven y dinámica. Y aunque su liderazgo sigue siendo valorado, el club podría considerar que ha llegado el momento de abrir espacio a una nueva generación de futbolistas. El resultado de esta estrategia podría marcar el inicio de una nueva era para el Barcelona femenino. Una etapa donde el legado del equipo dominante de la última década convivirá con la construcción de un proyecto renovado. Si finalmente se confirma la salida de Marta Torrejón, el Barcelona femenino no solo perderá a una futbolista experimentada. También se despedirá de una de las figuras más representativas de su historia reciente. Durante más de una década, Torrejón formó parte del núcleo que transformó al equipo en una potencia europea. No fue siempre la protagonista mediática del proyecto. Pero su presencia constante reflejó una forma de liderazgo basada en el compromiso y la estabilidad. Las grandes instituciones deportivas suelen construirse sobre este tipo de figuras. Jugadoras que no necesariamente ocupan el centro de la escena, pero que sostienen la cultura competitiva del equipo. Torrejón representa exactamente ese perfil dentro del Barça. Su influencia en el vestuario ha sido reconocida por compañeras, entrenadores y directivos a lo largo de los años. Por eso, su posible salida tiene un significado que va más allá de lo estrictamente deportivo. El fútbol, sin embargo, funciona con ciclos inevitables. Cada generación de futbolistas deja paso a la siguiente, incluso en los clubes más exitosos. El desafío consiste en gestionar esas transiciones sin romper la esencia del proyecto. El Barcelona ha demostrado en el pasado una gran capacidad para evolucionar sin perder su identidad. Y ahora parece dispuesto a afrontar una nueva etapa dentro de ese proceso. Para Marta Torrejón, el futuro todavía no está completamente definido. Su experiencia, liderazgo y trayectoria siguen siendo valiosos en el fútbol europeo. Si su etapa en el Barça llega a su fin, no será el final de su historia en el deporte. Pero sí marcará el cierre de un capítulo muy especial dentro del club catalán. Para el Barcelona, en cambio, este verano podría representar el inicio de una transformación profunda. Renovaciones pendientes, decisiones económicas y apuestas por el talento joven definirán la estructura del equipo para los próximos años. El club sigue mirando hacia el futuro con ambición. Pero en ese camino, algunas despedidas pueden convertirse en inevitables. Y si finalmente llega ese momento, la salida de Marta Torrejón será recordada como el adiós de una capitana silenciosa que ayudó a construir una de las eras más dominantes en la historia del fútbol femenino europeo.